esta nueva versión de la norma 37001 está en proceso de preparación. La primera versión es del año 2016. Se acaba de lanzar para comentarios la publicación de lo que sería la norma preliminar. Se van a recoger esos comentarios y se van a estudiar, y yo calcularía que, como esta es una norma internacional y se reciben muchos comentarios de todas partes del mundo, yo calcularía que probablemente ya en el cuarto trimestre deberíamos estar teniendo la publicación definitiva, ¿no? Ojalá me equivoque y ojalá sea en el tercer trimestre. Pero bueno, bien, vamos primero a comentar, ¿no?, lo que es el concepto equivocado de soborno. O sea, la primera idea, y esto, digamos, esto es muy empírico, es algo que yo he aprendido de mi experiencia empírica, ¿no? Y es que empíricamente he notado que eh, mucha gente entiende el soborno como un pago efectivo, ¿no? O sea, que necesariamente para que exista soborno tiene que haber un pago efectivo. Yo sé que los que están muy bien enterados del tema saben que eso no es así, pero existe ese falso concepto, esa falsa idea generalizada de que el soborno es un pago en efectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez los sobornos más cotidianos son los que se dan cuando una persona no puede ingresar a un establecimiento y le da un billete al vigilante y logra ingresar, o cosas de ese tipo. Tal vez eso ha hecho que eh, digamos, los usos y costumbres dejen en el recuerdo mental de las personas que un soborno está involucrado con pago efectivo. La verdad que los sobornos son mucho más sofisticados de lo que parecen, ¿no? Los sobornos, al final, son canjes de beneficios, ¿no? Pero de una manera ilegal o inadecuada, o sea, de una manera impropia, indebida es el término, digamos, más apropiado, ¿no? Entonces, un canje de beneficios que se hace de una manera indebida, ¿no? ¿Por qué? Porque puede que no sea ilegal, puede que bajo ciertas circunstancias no sea ilegal, sobre todo en el sector privado, ¿ok? Pero, pero sí, a pesar de no violar una ley, sí puede estar violando un código de ética, ¿no? Muy bien. Entonces, por eso decimos indebido, usamos ese término. Bueno, entonces un canje de beneficios. Ese beneficio puede tener muchas formas. Una de las formas, la más clásica, digamos, en la cotidianidad, es el pago efectivo, ¿no? Es lo más clásico. Em, pero no es la única forma. Entonces, existe también ese beneficio bajo la modalidad de favores, bajo la modalidad de intangibles, bajo la modalidad de poder, ¿no? O sea, no te voy a dar dinero, pero te voy a dar poder, ¿no? Pero tú me tienes que beneficiar con esta otra cosa, ¿no? Entonces, y eso hace que en los gobiernos, por ejemplo, haya mucho de ese soborno, ¿no? O sea, yo te doy poder, ¿no? eh, Te doy poder para que tú seas nombrado en este puesto o para que tú designes una persona de tu confianza que sea designada en este puesto, que tiene poder, una autoridad, digamos, en un ente fiscalizador, donde sea, pero tú me sacas esta ley, ¿no?, que me va a beneficiar. Entonces, y ahí no hay pago efectivo, ¿no? Entonces, es bien importante entender eso, porque si nosotros no entendemos eso, no vamos a poder abordar el soborno. Si no comprendemos lo que es el soborno, no vamos a poder hacerle frente, no vamos a poder resolver o gestionar este riesgo de soborno. Y en las organizaciones existen los sobornos. Entonces, los colaboradores de nuestras organizaciones tienen que saber identificar, ¿no?, cuándo podría estarse tratando de un soborno. O sea, el soborno también tiene otras formas de sofisticación, en donde a los, en este proceso de canje de favores, este, se hace un primer favor, o sea, se hace un otorgamiento de beneficio, pero no se le pide nada a cambio.
Entonces, digamos, el que no se pide, el que no se den los beneficios de manera sincrónica, simultánea, no significa que no sea soborno, o no significa que no exista un alto riesgo de soborno, ¿no? Entonces, y para entenderlo bien, ahí están los ejemplos de los donantes de campaña de los partidos políticos, ¿no? O sea, hacen una donación, mira, hermano, te voy a donar 20 millones de dólares para tu campaña. Gracias, hermano. Y no, pero ¿qué quieres a cambio? No, no quiero nada, no quiero nada. ¿En serio? No, 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 no. Por si acaso te digo que yo no te estoy pidiendo nada a cambio. Ah, bueno, ya, listo. Se gasta los 20 millones de dólares en la campaña. Resulta que ese candidato gana, ¿no? Y adivinen qué. Cuando gana, el donante de campaña le va a tocar la puerta, ¿no? Y ahí va a venir, digamos, esa solicitud de beneficio indebido o digamos, contraprestación de favor, si lo queremos llamar de esa manera. Entonces, el soborno es, digamos, mm, tiene muchos formatos de complejidad, ¿no? También existe el soborno triangular. O sea, yo no te pido nada para mí, pero te pido algo para él. Ah, no, pero después a él se le va a pedir por otro lado, ¿no? Entonces existen esas triangulaciones de favores también. Entonces el soborno, lamentablemente, es un cáncer social. Ha crecido, en mi opinión, ha crecido, ha evolucionado. eh, pero bueno, también estamos los que estamos del lado bueno, del lado de los buenos, que luchamos contra todos estos riesgos, que estamos gestionando estos riesgos y que ayudamos a otras personas a gestionar los riesgos, también estamos evolucionando. Y ese es el propósito de esta charla, de esta sesión, en donde podemos dar algunas ideas, ¿no? Entonces, ya tienen mi primera recomendación, explicar bien a la organización. Yo los reto y los invito a que ustedes hagan una encuesta, ¿no? Muy espontánea con su equipo de trabajo, con sus colaboradores, ¿no? Y pregúntenle qué es un soborno, ¿no? Entonces muchos van a entender soborno, lo van a relacionar con coima, ¿no? Y coima lo van a relacionar con las fotografías que están viendo en esta pantalla. Pero el soborno es mucho más complejo. Entonces, como no se logra entender, ¿no? Tampoco se va a lograr abordar. ¿De qué te sirve poner un canal de denuncia si la gente no percibe que eso es un soborno? ¿Por qué? Porque le dirán, no, mira, te regalaron un par de entradas para el concierto de Taylor Swift. Ay, qué lindo, qué bueno, qué feliz me pongo, qué bueno que es este proveedor, ¿no? Qué amable este proveedor. Entonces, y podría estarse tratando de un soborno, ¿no? Entonces, digamos, la persona primero tiene que saber identificar y segundo tiene que saber qué hacer. O sea, ¿qué hacemos ante esta situación? ¿No? Entonces, normalmente hay una regla clásica, ¿no? O hay varias reglas clásicas. La primera es consultar con el superior o con el jefe o con una persona que esté a cargo. En la norma ISO 37001 se habla del oficial antisoborno, ¿no? Así como el oficial de cumplimiento, el oficial antisoborno. De hecho, el oficial de cumplimiento puede ser también oficial antisoborno. De hecho, conozco entidades bancarias que el oficial de cumplimiento es los dos. Y conocí una vez una entidad bancaria que había, digamos que, un alumno que vino a mi curso, ¿no? Entonces en la presentación, y yo soy oficial antisoborno, ¿no? Y yo le dije, oye, me parece fantástico, ¿no? Porque, eh, eh, claro, no era un banco tan pequeño, ¿no? Entonces, los bancos pequeños, las personas tienen que tener dos trabajos con un solo salario. Tienen que ser oficial de cumplimiento y oficial antisoborno al mismo tiempo. Pero en los bancos grandes, sí pueden darle, digamos, sí pueden tener esa función, ¿no? Entonces, hablar con el superior, hablar con el oficial antisoborno y explicarle, ¿no? Y tener un criterio que los ayude a entender mejor, porque a veces uno no se da cuenta, ¿no? Porque uno es parte de la situación o de la circunstancia. Entonces, eso. La otra forma es reportar formalmente, ¿no? O
sea, se llena un reporte cada vez que es parte de una política, ¿no? O sea, cada vez que uno recibe un regalo, aunque sea de $1, 1 centavo, lo que sea, se llena un reporte, ese reporte va al oficial de cumplimiento, y el oficial de cumplimiento dice, ay, mira, le han regalado 2 entradas para el concierto de Taylor Swift, ¿no? Y el oficial de cumplimiento va corriendo a pedir una cita, ¿no? ¿Cómo es esto? Pero fíjense que no tiene que ser dinero, ¿no? Pero si la gente está pensando de que soborno está vinculado con dinero, entonces va a pensar que esas 2 entradas son una amabilidad. Entonces tiene que saber diferenciar lo que es un regalo simbólico de lo que es un regalo que involucra riesgo de soborno. Cuando deja de ser simbólico, ¿no? Y entonces otra política es la política de regalos, ¿no? Que ese puede ser un buen tema para una próxima sesión, la política de regalos. O sea, me parece un tema fantástico y eh, eh, muy necesario de abordar. Bueno, entonces, según la política de regalos, ahí se establece lo que es simbólico y lo que no es simbólico, ¿no? Muy bien. Entonces, pero es muy importante y una de las cosas que la norma hace es un buen énfasis. La norma hace un buen énfasis en la necesidad de sensibilizar. O sea, en esta, digamos, en esta versión, por primera vez ya se habla de cultura antisoborno, ¿no? En la versión anterior no se hablaba de cultura antisoborno. Es más, le han dedicado un párrafo, una cápita especial a cultura antisoborno, ¿no? Pero para desarrollar cultura, o sea, es un procedimiento, digamos, es un proceso largo, ¿no? Primero tenemos que capacitar y después hacerlos entender por qué eso es importante y después llevarlos a los hábitos. O sea, eso no es tan sencillo. Entonces, eh, pues les decía que eh, uno de los puntos, digamos, en los que la norma enfatiza es la cultura antisoborno, ¿no? Es decir, un trabajo especial que se hace desde el liderazgo de la organización. Muy bien, muy bien, listo. Por aquí me sale una pregunta que antes de entrar en la temática, vamos a responderla. Dice, cuando tú pides ayuda, un favor a alguien, ¿no? Y esa persona, como un negociador, te dice, si lo hago, pero yo qué gano. Y ahí hay un mayor riesgo de soborno, ¿no? O sea, como todos los riesgos se miden por probabilidad o impacto. Entonces, si la persona me está diciendo, ¿no? Yo qué gano, el solo hecho de que me diga yo qué gano, ya no está haciendo que deje de ser un favor, ¿no? Para que se convierta en un beneficio, ¿ok? Y yo qué gano, ¿no? Entonces, por aquí me dicen esta pregunta, me surge la duda por la forma en que plantea el concepto de soborno. ¿Tendría alguna relación o me desvío del tema? No, sí, por supuesto. Pues, digamos, el soborno no solamente tiene que ser millones de dólares o mucho dinero, ¿no? O sea, el soborno, existen sobornos, ¿no? Eh, eh, hay sobornos a vigilantes para que los vigilantes te adelanten un poquito en la fila, digamos, la fila de espera de un trámite, ¿no? O sea, cosas de ese tipo, ¿no? Y son cantidades pequeñitas las que están involucradas. O sea, no tiene que ser algo material, algo grande. Entonces, sí, desde el momento en que la persona dice, ¿y yo qué gano? ¿No? Recordemos que tiene que haber un canje de beneficios y ese canje de beneficios tiene que ser indebido, ¿no? Entonces, cuando me dice yo que gano, todo parecería indicar que está sugiriendo algo indebido y el riesgo de soborno es más alto, ¿no? No necesariamente va a ser algo indebido, no necesariamente, ¿no? Porque digamos, o sea, puede que, digamos, tú le pidas que se quede o que después del trabajo te haga un favor en hacer un trámite y te va a decir, bueno, ¿yo qué gano? Entonces tú le dices, bueno, yo te pago tu honorario por esa hora que le vas a dedicar a este trámite, que es tanto, ¿no? Y eso no es algo indebido, ¿no? Entonces, pero si es hora laborable, entonces ahí sí es algo indebido.
¿no? Porque le estás pidiendo un trámite personal para, digamos, y él está haciendo uso de las horas de su trabajo para ese trámite personal, ¿no? Entonces, si no está autorizado, es algo indebido, ¿no? Entonces, por la pregunta, parecería que sí, pero bueno, cada caso es una historia aparte. Yo siempre recomiendo que lo consulten con, miren, lo pueden consultar con su jefe, ¿no? Pero algunos no se llevan bien con su jefe. O sea, la verdad, ¿no? Entonces, no te preocupes, consúltalo con otra persona de la organización, alguien con quien tengas más confianza, ¿no? Eh, consúltalo con el oficial de cumplimiento, con el oficial de ética o el oficial antisoborno. ¿Por qué? Porque él, digamos, no solamente te va a dar luces objetivas, sino que además te estás curando en salud. Después tú no dirás, no, que, ¿por qué no dijiste nada? Entonces ya estás prácticamente haciendo un reporte, ¿no? Entonces, de manera que siempre hay formas de poder dilucidar si es que esto... y si no, también la otra es hablar con alguien de mucha experiencia. Siempre hay gente en la organización que tiene muchos años, mucha experiencia. La gente con experiencia eh, es por lo general sabia, ¿no? Entonces, y ha vivido muchas cosas parecidas probablemente a lo que te está pasando. Entonces, esa es otra recomendación. Muy bien, listo. Por aquí me dicen, el soborno más fino es el que no deja huella. Ejemplo, el verbal. Quítame ese hallazgo. Este señor debe ser auditor, ¿no? Quítame ese hallazgo, dice, o ese incumplimiento. Y en el fondo le están diciendo al profesional, si no, el otro año ya no tenemos contrato, sea auditor, consultor o asesor. Bueno, eh, sí, o sea, por eso es importante sensibilizar. Esas cosas pasan. O sea, lo que acaba de comentar nuestro compañero de audiencia es así. Quítame ese hallazgo, ¿no? Y con la mirada te están diciendo que si no me quitas ese hallazgo, próximo año no te contrato. Por eso que el contrato de los auditores, eh, el contrato de los auditores externos no lo tiene que hacer la junta directiva. Eso lo tiene que hacer la junta de accionistas. Porque si lo hace la junta directiva, al final la junta directiva le va a decir eso, le va a decir, a través del comité de auditoría, le va a decir, quítame ese hallazgo. ¿No? Quítame esa salvedad. Entonces, eh, en realidad, y es un tema muy, muy delicado, ¿no? ¿Ok? Eh, una vez, pues yo era calificador de riesgo y estaba calificando a una entidad X, que no puedo decir ni el país, ni qué tipo de entidad, nada, nada, no puedo decir nada. Y entonces, la persona que estaba que estaba tratando conmigo, yo era el representante de la calificadora, me dijo, bueno, me estaba sustentando que me decían una mejora en la calificación, ¿no? Pero realmente no la merecía porque no habían hecho méritos y los méritos no son la mejora de un periodo, tiene que ser una mejora sostenida. Entonces, no habían razones para subir la calificación. Y yo le decía que no, y entonces él me dijo así, me dijo, bueno, si no me subes, te vamos a tener que cortar el contrato. Así me dijo, señor. Así me dijo. Así me lo dijo, ¿no? Entonces uno tiene que mantener la serenidad en esos momentos, ¿no? Porque en el fondo es un insulto a tus valores, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, esa es una decisión tuya, pero me aguanté, no sé cómo me aguanté. Ya, me fui y llegó el comité y yo hice dos cosas, ¿no?
Eh, yo hice la sustentación, propuse que no se le suba y después que el comité decidió que no se le suba, le dije al comité. Me pareció que había que hacerlo así porque si yo lo decía antes, eh, hubiese influido mucho en el comité para que pueda tomar una decisión neutral, ¿no? Porque claro, todos se hubiesen puesto bravos. Entonces, creo que no hubiese sido una buena idea decirlo primero, ¿no? Pero sí lo tenía que decir y lo dije al final, ¿no? Entonces fue como que, ah, bueno, ok, ¿no? Pero si lo decía antes, o sea, creo que se perdía un poco este, esa forma neutral que tendrían haber tenido los tomadores de decisión, ¿no? Se hubiese perdido un poco de neutralidad probablemente y para no arriesgarlo no lo dije. Pero bueno, gracias por aquí. Sé que hay muchas preguntas, pero ya tenemos que comenzar. Entonces, la versión primera es del año 2016. Luego, en el año 2014 viene el borrador, que lo acaban de publicar. Ahí está la fecha, el 5 de febrero, ¿no? Entonces nosotros estamos 9 de febrero, hace 4 días lo han publicado. O sea que están viendo una norma que está fresquita y ahí dice todavía borrador, ¿no? Draft. La definición de soborno no ha cambiado, ¿no? Y la voy a leer porque me parece muy buena. La definición de soborno dice oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor que puede ser de naturaleza financiera o no financiera, ¿no? Financiera o no financiera, ¿ok? O sea, no tiene que ser algo que se pueda vender, que se pueda convertir en efectivo necesariamente, ¿ok? Por eso les decía, también el soborno se da a través de la entrega de poderes, ¿no? Yo te hago más poderoso, y ese es el beneficio. Lo que tiene que haber es un canje de beneficios, ¿no? Directamente o indirectamente, independiente de su ubicación, en violación de la ley aplicable como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de las obligaciones de esa persona. Dice en violación de la ley aplicable, pero cuando se habla de ley, eh, para mí el espíritu de esta definición es normas en general, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se puede violar un código de ética, pero no necesariamente se viola la ley. Entonces, eso, o se puede violar un reglamento de trabajo, pero no necesariamente se viola la ley. Entonces, el espíritu es la violación de normas establecidas, y por eso hablamos de actos indebidos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí hay dos partes, los dos son tan culpables, el sobornante como el sobornado, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros le ponemos el ojo al sobornado. Sí, que pidió dinero, que se dejó sobornar. El sobornante es tan culpable, porque lo que pasa es que es un contrato, ¿no? O sea, esto es un contrato indebido, por decirlo de alguna manera, pero es un acuerdo mutuo, ¿no? Que es indebido. ¿Ok? Entonces, ambas partes reciben beneficios, repito, son indebidos, ahí lo pongo. El beneficio puede venir a través de dinero, regalo, favor, promesa o poder, como les decía, ¿no? Bueno, entonces, pero para que haya ese, digamos, ese canje de beneficios, una de las dos partes tiene que tener poder. O sea, el sobornado tiene que tener poder, como el vigilante que tiene el poder de adelantar a una persona en la fila, como el policía corrupto que tiene el poder de no sancionar al que se pasó a la luz roja y aceptó un billete, ¿no? O sea, tiene que tener poder, ¿no? O el juez vendido que vende su fallo judicial, ¿no? Y que tiene un poder. O sea, tiene que haber un poder para que haya, digamos, ese beneficio indebido, ¿no? ¿Ok? Puede ser también un poder económico, ¿no? O sea, el que compra las entradas de Taylor Swift para regalarlas, o sea, tiene poder económico, ¿no? Pero tiene que haber un poder de uno de los dos, específicamente del sobornado. Entonces, la norma antisoborno tiene estas 7 partes, ¿no? El contexto de la organización, el liderazgo, la planificación, soporte, operación, evaluación de desempeño y mejora. O sea, durante estos 7 capítulos, la norma lo que hace, o durante estos 7 componentes, la norma lo que hace es desarrollar las pautas, los lineamientos, los criterios que tiene que tener una organización para poder tener un sistema de gestión antisoborno, un sistema de gestión que funcione,
¿no? Frente al soborno. Bien. Entonces, en el análisis de contexto, muy importante, pues obviamente conocer a la organización, conocerla bien, eh, saber cuál es su ADN, cuáles son sus características. ¿Por qué? Porque en el momento en que se establecen las políticas antisoborno no pueden, o sea, no pueden contradecirse con la cultura de la organización, con otras reglas de la organización, con los objetivos de la organización. Tiene que hacer, digamos, digamos, tiene que ser una muy buena mancuerna con el contexto de la organización y con las características y la complejidad de la organización. Entonces, luego se habla del liderazgo, ¿no? El liderazgo en donde se empieza dando el ejemplo, ¿no? O sea, si tenemos una política de regalos dentro de la política antisoborno, por ejemplo, los que más deben de respetar esa política de regalos deben ser los líderes, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque curiosamente son los que mejores regalos reciben. O sea, el gerente general probablemente es el que mejores regalos recibe, ¿no? O sea, digamos que a un ejecutivo de plataforma se le puede regalar de repente una agenda, ¿no? Vamos a regalar una agenda del año 2024, ¿no? Para que se acuerde de nosotros, una cosa así, ¿no? Un vasito, una taza, un llaverito, ¿no? Cosas así simbólicas, ¿no? Pero no le van a regalar un llaverito al gerente general, ¿no? O sea, vas a quedar mal. Entonces, ¿qué le regalamos al gerente general? Mira, que tenemos que estar bien con él y no sé cuánto, y le van a dar un regalo caro que probablemente va a violar la política de regalo. Entonces, digamos, el principal interesado y el principal responsable de cumplir la política de regalos es el gerente general. Y el que tiene que dar el ejemplo, ¿no? Entonces, y ahí hay muchas cosas. Cuando hagamos nuestra sesión de política de regalos, ahí vamos a ver cuáles son todas las opciones que podemos tener, porque eso se gestiona. Devolver el regalo, ¿no? Acumularlos y luego sortearlos, esa es otra, ¿no? Modificar los umbrales para las políticas de regalos, esa es otra. O sea, hay muchas cosas pero es todo enfocado a la gestión, ¿no? Pero la regla que esté se tiene que respetar de arriba. Si de arriba no se respeta, si el regalo límite es, no sé, un valor de $150 y el gerente general recibe un whisky Macallan que vale $480, eh, y no lo devuelve y no lo reporta, la gente se entera. ¿Tú crees que la gente no se entera? Por supuesto que se enteran. Entonces, cuando se enteren, van a decir, ah, no, pues si él no lo hace, entonces no, o sea, venga a pagar el regalo, ¿no? Pues yo porque tengo que reportar si ya me están dando el mensaje que esto no es tan importante, ¿no? Entonces, y por el contrario, es sumamente importante dar el ejemplo, ¿no? Mensajes explícitos de apoyo, de compromiso. Estos son temas tabúes, son temas tabú, ¿no? Son temas tabú. Eh, Hay que tocarlos en la organización. Hay que primero definir el soborno, hay que hablar de soborno en las organizaciones, ¿no? O sea, si no hablamos de soborno, ¿cómo quieres que la gente entienda de soborno? Y si no entienden de soborno, ¿cómo quieres que le haga frente a las amenazas de soborno y a los riesgos de soborno? Igual, hay que hablar de acoso sexual, porque el acoso sexual existe en las organizaciones, pero es un tema tabú. No se habla de eso. Muchas organizaciones dicen, no, acá no pasa. No, si pasa o no pasa, existe la posibilidad de que pase. Habla de esos temas, da tu apoyo frontal a la lucha contra el acoso sexual. Dile a las personas qué es lo que tienes que hacer cuando les pase o cuando se enteren que a otra persona les está pasando, y con eso te vamos a apoyar. O sea, ese tipo de mensajes se ve muy poco en las organizaciones porque típicamente creemos que no sucede en otros lados. Afuera sí, en la empresa que está al frente, ahí pasa, pero acá no pasa.
y nadie está libre, ¿no? Recursos, o sea, eso es bien importante porque ¿de qué me sirve tanta política antisoborno? Todo si a la hora de la hora no hay recursos para la capacitación o no hay recursos para contratar personas o lo que sea, ¿no? Entonces, claridad de roles y responsabilidades, eso es sumamente importante porque la gente tiene que saber cómo tiene que actuar, cuáles son sus responsabilidades, ¿no? Y designar el oficial antisoborno, entre otras cosas, ¿no? Que viene esto desde la junta directiva. Es importante que el oficial antisoborno sea independiente, ¿no? Como el auditor o el oficial de cumplimiento, más o menos de ese tipo, ¿no? ¿Por qué? Porque así puede tener capacidad de investigar casos en todos los niveles dentro de la organización, a nivel administrativo y gerencial, ¿no? Bueno, luego tenemos la planificación. ¿Ok? Objetivos, identificación de riesgo, valoración de riesgos, tratamiento de riesgos, o sea, eso es básicamente. Entonces, obviamente hay algunas personas o procesos o posiciones que son más sensibles a los riesgos porque manejan dinero, porque manejan información, ¿no? O porque manejan, digamos, algún tipo de activo estratégico para la organización, ¿no? Entonces, pues obviamente al manejar recursos valiosos, eh, puede ser que estas personas reciban solicitudes de de beneficios, digamos, que se perciben que pueden canjearse y esas cosas, ¿no? Bien. Luego, el soporte, ¿no? Entonces, en el caso anterior, por ejemplo, cuando hablaba de esas personas, manejan información de los clientes o manejan información de la organización que es muy, muy sensible, ¿no? O sea, por ejemplo, los sistemas de vigilancia, ¿no? Los sistemas de seguridad o los mismos vigilantes. O sea, hay información, ¿no? Una persona que trabaja en el departamento técnico de cámaras de seguridad es susceptible de ser sobornado, sobre todo si es una persona que no tiene un buen salario o que tiene problemas económicos o tiene más vulnerabilidades, ¿no? Entonces, ese tipo de casos hay que identificarlos y hay que tratarlos. Bien, luego tenemos el soporte, ¿no? Soporte es la dotación de recursos, ¿no? La búsqueda de competencias, el desarrollo de competencias, las políticas de contratación, formación, ¿no? Después nos vamos a la misma operación. O sea, si ya sabemos que los riesgos existen, entonces aquí tenemos que ponerle los controles, porque el soborno es un riesgo. O sea, puede que exista, puede que se dé, puede que no se dé. Entonces hay que gestionarlo. Y para eso existen los controles. ¿Ok? Entonces, los controles, entonces, bueno, hay que pues asegurarnos de que son efectivos, que están funcionando. Hay que hacer debidas diligencias, eso es muy, muy importante. eh, Debidas diligencias a clientes, a proveedores, a trabajadores, ¿no? Establecer compromisos, establecer una política de regalos, el procedimiento para investigación y tratamiento de soborno, ¿no? Así como el seguimiento y la medición. Después viene una evaluación de desempeño que también o mal lo estamos haciendo a través de auditoría interna, a través de revisiones de alta dirección. La versión anterior hablaba de revisión del órgano de gobierno, la han quitado, ¿no? Y también la revisión que hace el oficial de antisoborno. Han quitado la del órgano de gobierno, lo cual a mí me hace mucho sentido que la quiten, porque el órgano de gobierno no, no revisa. El órgano de gobierno lo que hace es delegar la revisión, ¿no? Delegar la revisión. Entonces, pero ellos no, digamos, no me hace mucho sentido hablar de una revisión por parte del órgano de gobierno, ¿no?
lo que pueden hacer es recibir información sobre la revisión independiente que se ha hecho de auditoría interna o del oficial antisoborno o de, pues, de quien sea, ¿no? Puede ser un externo, en fin, ¿no? Pero ellos en sí no son los que hacen revisión. Entonces, por aquí les he puesto ya en nuestros minutos finales un resumen de los principales cambios, ¿ok? No están necesariamente en orden de importancia. Primero, se incorpora la definición de cultura antisoborno en las definiciones de la norma. Este punto que ustedes ven aquí, 3.30, no estaba en la versión anterior. Cultura antisoborno. Ahora sí está, ¿no? Entonces se define la cultura. Hay 30 definiciones que aparecían en la versión anterior y no estaba esta de... Es la única que se ha incorporado dentro del set de definiciones, ¿no? Por ahí se quitó otra, ¿no? De contrataciones externas que realmente no valía la pena definir lo que es una contratación externa. Creo que eso se entiende fácilmente, pero esta sí me parece importante. Le hice la traducción, que dice valores ética, bueno, Google le hizo la traducción. Valores ética, creencias y conductas que existen en toda la organización e interactúan con las estructuras y sistemas de control de la organización para producir normas de comportamiento que conduzcan a la política antisoborno y al sistema de gestión antisoborno, ¿no? Eso es ya que se incorpore el término cultura antisoborno, a mí me parece importantísimo, porque desarrollar cultura es algo que toma muchísimos años y se hace solamente cuando el punto es realmente importante. Bien. Dos, se incorpora un acápite. En el texto se incorpora un acápite de cultura antisoborno en el contenido de la norma, que es este que está aquí, ¿no? Este sí ya no me dio tiempo de traducirlo, pero y digamos, tampoco es, digamos, un acápite que esté extremadamente desarrollado, ¿ok? Pero lo tenemos, ¿ok? Tenemos. Y está básicamente la definición, ¿no? La definición y esta parte de cultura antisoborno está basada en la cultura de cumplimiento. Cuando ustedes leen la norma 37.301 que salió en el año 2021, 37.301, esa norma incorporó cultura de cumplimiento. Y este ha tomado como la misma idea, la misma esencia y lo ha adaptado. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? Tres, el contexto de la organización, que como les dije es el primer punto en, digamos, en todo, el primer componente en todo el contenido de la norma, de todos estos lineamientos, incorpora la gestión de riesgo climático. Y por ahí ustedes pueden ver, la versión está en inglés todavía, la versión que preliminar está circulando en inglés y en francés, ¿no? Entonces, como no sé francés, compré la del inglés, porque la venden, o sea, no es gratis, por si acaso. Entonces, compré la de inglés, ¿no? Y, eh, y ya se habla, ¿no? En el 4.1, en el 4.2, ¿no? Que la organización debe determinar los temas relevantes en la gestión de riesgo climático, ¿no? Entonces, esto es realmente bastante novedoso, me alegra mucho también, me alegra porque el riesgo climático, digamos, nos pone en una situación en donde el mundo pierde, ¿no? Pero digamos es una pérdida generalizada, o sea, no es que solo tú vas a perder o algunos van a perder más que otros, ¿no? Sino que pierden todos, o sea, y lo estamos viendo con los incendios, con las catástrofes, con las sequías, o sea, con todas esas cosas. Bien. Cuatro, ¿no? Se enfatiza la necesidad de documentar información, ¿no? Entonces, por aquí he puesto un ejemplo, pero hay muchas partes en la norma en donde nos recuerdan documente, documente, documente. Incluso hay una que tiene que ver conmigo porque como nosotros hacemos capacitaciones de estos temas, entonces
En la norma dice, bueno, cuando usted contrate a alguien para que haga capacitaciones, usted tiene que pedirle esto y esto y esto, o sea, y da ejemplos justamente en las contrataciones externas de facilitadores, da ejemplos de lo que se puede pedir, ¿no? El contrato, por ejemplo, ¿no? Eh, es parte de la documentación, el material, ¿no? También valen fotos, los diplomas, eh, los pagos que se hicieron por la capacitación, o sea, la copia de la transferencia o del cheque o lo que sea, ¿no? O sea, todas esas cosas van a un archivo de documentación digitalizado. Entonces, eh, eh, y yo entiendo mucho ISO porque las normas ISO tienen ese enfoque, están orientadas a la certificación, ¿no? A la certificación. Entonces, obviamente, esta norma es certificable y se puede, digamos, para que una entidad se certifique en esta norma, es necesario que tenga todos sus procesos documentados, ¿no? O que por lo menos tenga esa costumbre, ¿no? Ese cumplimiento en la documentación de toda la información. ¿Qué más? Otra cosa que me parece bien importante que se incorpora, ¿no? Es la necesidad de sensibilizar al personal para que reporte conflictos de interés reales o potenciales, ¿no? Entonces, y eso es sensibilización. O sea, ¿por qué? Porque cuando uno tiene un conflicto de interés que normalmente se puede dar, ¿no? Se puede dar el conflicto de interés. O sea, ¿por qué? Porque resulta que de repente eh, un familiar tuyo entra a trabajar al trabajo donde estás, ¿no? Entonces tú tienes que decir aquí, se produce un conflicto de interés porque el familiar acaba de entrar y que todo esto, o sea, se reporta, ¿no? O de repente un familiar tuyo se convierte en un proveedor importante del banco, de donde trabajas o en la entidad donde trabajas. Entonces, eso hay que reportarlo. Pero no hay mucha costumbre. Bueno, esto tiene que ver también con cultura antisoborno. No hay mucha costumbre de reportar esos conflictos de interés, ¿no? Pero la reportería de conflictos de interés actuales o potenciales, actuales quiere decir que ya están y potenciales quiere decir que podrían darse. eh, digamos, no es una costumbre que está todavía generalizada, ¿no? Entonces, y esto, por aquí les he puesto un ejemplo, pero esto se ve en varias partes del documento. ¿Ok? 6. El contenido de sensibilización e información, ¿no? Del capítulo 7, eh, que el capítulo 7 es operación, se desglosa, primero que se desglosa, ¿no? General, toma de conciencia, formación. Formación es capacitación y toma de conciencia es sensibilización. Entonces, y se le agrega un punto adicional que me parece sumamente importante, capacitación para socios de negocios, ¿no? Sumamente importante, capacitación para socios de negocios. O sea, que son, digamos, con los quienes nosotros interactuamos, ¿no? ¿Quiénes son socios de negocio? Proveedores, ¿no? ¿Quiénes más? Este, aliados de marcas compartidas. Incluso algunos clientes también podrían ser socios de negocios, ¿no? Em, proveedores de tecnología, o sea, en fin, eh, socios de negocio en general que son terceros que interactúan mucho con nuestra organización. O sea, ellos también necesitan capacitación. O sea, no solamente se trata de capacitar a nuestros trabajadores, sino también a los que interactúan con nuestra organización. Ese es un punto importante que yo destaco en la norma. Y finalmente el punto 7, auditoría interna, ¿no? Auditoría interna se desglosa, el 9.2 de auditoría interna. Todo ese detalle no estaba desglosado, ¿no? 9.921, 922, 923, 924 no estaba desglosado, ahora ya está desglosado. Sin embargo, en términos de fondo no ha cambiado mucho, pero se ha ordenado un poco mejor. Entonces, cuando uno compara los contenidos, encuentra este punto un poco más desglosado.
¿no? La auditoría interna de la gestión antisoborno. Muy bien. Eh, amigos y amigas, muchas gracias. Eso ha sido todo por esta jornada.